Hola, bendiciones. Un día es excelente, maravilloso que Papito Dios nos regala y otra oportunidad de juntarnos, de estar aquí en nuestro espacio, La Mesa. Un espacio pensado y nacido desde el corazón del Señor para el fortalecimiento de nosotras, de sus hijas, de aquellas que ha puesto ahí adelante a hacer un trabajo, a hacer una obra en la cual Él ha confiado que nosotros podemos hacerla porque Él está con nosotros. Agradezco a Dios que nos da esta oportunidad maravillosa, acá con un poquito de frío, ustedes con un poquito de calor, pero bueno, acá todos, todas juntas, perdón, dándonos la mano y fortaleciéndonos en este espacio maravilloso. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo lindo que el Señor nos da como siempre, que hemos titulado en este devocional, Tu historia no termina donde comienza tu herida y está basada en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 22. Recordamos ahí la historia de Tamar, la hija de David. Y Tamar se quedó, dice el versículo 20 del capítulo 13, dice, y Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Y aquí vemos una historia que es una historia muy dolorosa, una historia que en la Biblia muchas veces dejamos pasar y que no siempre hablamos de ella porque levanta como muchas heridas, porque es una realidad muy fuerte, pero una realidad como tal, que muestra esa violencia contra mujeres, que no solamente es de este tiempo, de este siglo, sino que ya desde atrás nosotros tenemos ya unos registros, de hecho bíblicos, de situaciones en las cuales las mujeres muchas veces se han visto como víctimas, se han visto involucradas en situaciones que son bastante complejas, pero que ha llegado el momento desde adentro, desde el mismo pueblo del Señor, que nosotras podamos exteriorizarlas, tratarlas conforme a lo que la Escritura nos dice y decir si es una problemática existente, pero esa problemática también en Cristo Jesús tiene salida, porque el Señor no olvida absolutamente nada. Y lo más importante en esta mañana es que nosotros atesoremos en nuestro corazón que eso, como lo hemos titulado, nuestra historia o la historia de aquellas mujeres que nosotros cuidamos, no termina donde ha comenzado una herida, donde ha comenzado el dolor. El hecho de que Dios haya permitido que esta historia quede registrada en su palabra a nosotros nos muestra algo muy importante, que Dios no ignora el dolor de las mujeres ni es indiferente ante la injusticia que muchas veces se puede estar viviendo. Y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy, a reflexionar sobre esas verdades que nosotros encontramos en la vida de Tamar y que pueden traer esperanza a cada mujer que nosotros tratamos o a nuestra propia existencia. La número uno tiene que ver con que Dios ve el dolor que otros intentan ocultar. Ante el dolor, ante el maltrato, ante la violencia, muchas personas tratan de ocultarlo porque no es conveniente. Ya lo hemos dicho de muchas maneras en algunos de los devocionales que hemos tratado. Y es más, nosotras desde el mismo púlpito que vivimos o desde las mismas colectividades donde vivimos. Pero ¿saben qué? Tamar fue, número uno, engañada, violada por alguien de su propia familia. Después de sufrir la agresión, no encontró protección ni justicia inmediata. Su sufrimiento ocurrió dentro de un entorno donde debía sentirse segura. Y son aspectos que debemos tener en cuenta cuando nosotros cuidamos otras, primero en el autocuidado y posterior a ello con las mujeres que nosotras cuidamos, pastoreamos, aconsejamos, lo que sea que hagamos con ellas. Que como a los niños les sucede, que en los lugares más donde debiesen estar más cuidadas, donde debiesen de estar protegidas, son los lugares donde menos están protegidas y están cuidadas. Muchas mujeres conocen el dolor de haber sido heridas por personas cercanas, de haber sido traicionadas por quienes debían cuidarles, de cargar heridas que otros no ven o no quieren reconocer, porque la ven, pero no quieren reconocerlo. Pero aún allí, nosotros debemos entender lo que Dios nos dice. Nada de lo que Tamar vivió pasó desapercibido para el Señor. Aunque las personas callen, minimicen, perdón, o nieguen lo que está pasando, el sufrimiento, Dios conoce cada lágrima y cada herida. Y debemos comprenderlo en nuestro tiempo actual, que quizás durante años las personas hayan sentido que nadie comprende su herida porque, o su historia, porque de hecho quien la vive es quien lo siente. Pero recordemos que hoy Dios nos dice
que Él sí ha visto cada momento de dolor y no solamente los ha visto, que nunca nos ha abandonado. Y ahí surge una pregunta muy linda que nosotros debiésemos de hacernos en esa reflexión tan personal. ¿Qué herida hemos guardado en silencio creyendo que nadie la ve? Porque ahí es donde debemos entender que Dios sí la ve. Ahí es donde nosotros debemos entender que uno de los avances para sanar es hablar, pero hablar con Dios en primera instancia. Y decirle cómo nos sentimos, cómo estamos ante tanto dolor, ante tanta situación compleja, ante el dolor que a nosotras de hecho no nos deja avanzar. Hay tantas cosas que nos rodean y llega a preguntarse a la persona, pero ¿por qué no soy feliz si tengo esto, si tengo lo otro? No va a ser feliz por la sencilla razón de que hay situaciones que no han sido cerradas, de que hay todavía dolor allá adentro de nosotras. Y cuando está ese dolor allí, por más que tengamos cosas alrededor, nunca la vamos a disfrutar, porque hay tareas pendientes y hay puertas para cerrar en nuestras vidas para poder avanzar conforme eso que el Señor quiere. En segundo lugar, debemos comprender que el silencio de otros no significa el silencio de Dios, porque con Tamar pasó algo muy doloroso. ¿Y qué pasa? Uno de los aspectos más dolorosos de esa historia de Tamar es la reacción de quienes le rodeaban a ella. Su voz no fue escuchada como debió haber sido. Quienes tenían esa autoridad para actuar no respondieron de la manera justa. Su papá, por ejemplo, el papá entró en depresión, David, pero no pasó nada. Tamar no se sintió ni restituida, ni apoyada, ni respaldada. No pasó absolutamente nada. Para ella no pasó nada. Pero eso no significaba que para Dios no hubiese pasado algo, que Dios no tuviera control y una retribución a aquello que ella estaba viviendo o que había pasado. Muchas mujeres han experimentado algo parecido, ¿cierto? Buscan ayuda y no se encuentran, hablar y no son escuchadas. Esperan protección y lo único que se reciben son indiferencia. Ya va a pasar. No se preocupe, hermanita. Venga, oremos que el Señor va a transformar. Claro que el Señor transforma, pero hay una parte que es vital y esa parte es la de la sanidad interior, la de enfrentar esa herida y la de enfrentar también a esos agresores para que no sigan creciendo sobre la vida de estas personas que están pasando cualquier tipo de situación. Aquí estamos abordando un tema en particular, que fue la violación de Tamar, como una historia que a nosotros nos muestra que Dios está en el asunto, pero hay otro tipo de heridas. No solamente una violación o un golpe físico, hay golpes emocionales, hay golpes patrimoniales, psicológicos, que la persona ha ido arrastrando allí hasta ahora y siente que, oye, ¿cómo no puedo ya más con esto? Y llegan momentos en los cuales se colapsa. Llegan momentos en los cuales no quieren nada ni a nadie alrededor. ¿Por qué? Porque creemos que el silencio de ellos es el mismo silencio de Dios y nos cargamos de hecho con Dios porque decimos o pensamos que no vemos, como no vemos una respuesta casi que inmediata a eso que nosotros estamos pidiendo con justa causa, entonces decimos, hasta Dios se olvidó. Pero no, en esta mañana hemos venido para decirte que Dios no se ha olvidado y que nosotras debemos llevar esa palabra también a esas mujeres que atendemos, que no se ha olvidado Dios de su asunto, aunque no tengamos la respuesta que queremos o que consideramos que necesitamos para ese momento. La Biblia muestra repetidamente que Dios escucha el clamor de quienes sufren. Él es un Dios que defiende al vulnerable, que acompaña al quebrantado y que se acerca al que ha sido herido. Eso es el relato bíblico, que Dios no abandona a nadie y mucho menos a sus hijos. Oiga, podemos nosotras, mis amadas, hoy entender o aplicarlo a nuestra vida. Tal vez hubo personas que no escucharon lo que queríamos decir o hay personas que están a su alrededor que no las estamos escuchando, ¿cierto? Cuando más esas personas necesitan ser escuchadas. Pero también debemos nosotras hoy recordar que Dios sí nos escucha, que Dios las escucha, que nuestra voz tiene valor delante de Dios y decirles a ellas que su valor, que su voz, perdón, tiene valor y han sido escuchadas delante de Dios. Y volver a reflexionar y a preguntarnos cada una de nosotras y llevar también a estas mujeres que atendemos a esa reflexión. ¿Hay algo que necesitas volver a poner delante de Dios?
porque ha sentido que nadie más lo escucha. Es importante. ¿Por qué las reflexiones tan importantes? Porque ellas nos llevan o a un nivel más profundo, digámoslo así, a un nivel mucho más completo, donde nosotros podemos vaciarnos y escuchar lo que Papá Dios tiene para cada una de nosotros y escuchar esa voluntad del Señor respecto a eso que nosotras estamos viviendo. En tercer lugar, en nuestro devocional, entender que nuestra identidad no está definido por lo que a uno le hicieron. Sí, ha generado huellas, sí nos ha dañado, pero no puede determinar nuestra identidad lo que alguien haya hecho en contra nuestra o en contra de aquellas mujeres que hacen parte del entorno nuestro, porque las cuidamos, porque las pastoreamos, porque las acompañamos por lo que sea. Después de la violencia sufrida, Tamar quedó marcada socialmente. Sin embargo, su valor delante de Dios nunca cambió. Sí, eso nos marca. Su valor socialmente, su valor cambió, pero no cambió delante de Dios. Socialmente hemos sido marcados por lo que sea y socialmente ya no somos aptas para hacer determinadas cosas, pero delante de Dios ha cambiado eso que Él ha puesto en nosotros de ninguna manera, porque Dios no muda, porque Dios no cambia. Lo que otros hicieron contra Tamar, en el caso de Tamar, fue un pecado. ¿Por qué? Su dignidad eh, fue fue vulnerada, pero su dignidad no desapareció, su valor no fue destruido, su identidad no quedó determinada por la violencia que ella sufrió, afectada sí, pero no determinada por ninguno de esas situaciones que Tamar vivió. Sí fue tocada, pero no fue destruida. Su identidad fue formada por quién, por Dios. Y aún a pesar de esas circunstancias, su identidad puede ser fortalecida cuando uno pasa por cualquier cantidad de situaciones que son adversas o que son complejas, porque la identidad se forma, nuestro carácter y nuestra identidad con todas esas vivencias, mucho más resilientes, mucho más fuertes, mucho más comprensivas para enfrentar todo lo que a nuestra vida nos llega. La herida es parte de la historia, pero no es el final de la historia, grábate eso. La herida es parte de la historia, pero no el final de la misma. Eso tiene que quedarnos a nosotros en nuestro corazón. No permitamos que el dolor escriba nuestra identidad. Dios tiene la última palabra sobre tu vida y sobre mi vida. Y sigamos reflexionando entonces después de esto. Y preguntémonos nosotras, ¿qué etiqueta hemos aceptado por causa de las heridas que Dios quiere reemplazar por su verdad? ¿Qué etiquetas? La gruñona, la Jezabel, porque cuando una mujer se pronuncia ya es Jezabel. Eso sí es más que como habitual, sobre todo en nuestro entorno eclesiástico. Y entonces nos etiquetan. Y ya nosotros le damos más peso a esa etiqueta, pero recordemos que Dios quiere cambiar esa etiqueta, reemplazarla por las verdades que Él ya dio para nosotras. Mis amadas, en esta mañana hermosa, preciosa, calientita para ustedes, fría para los que estamos acá, pero igual llena del poder de Dios, yo quiero decirles que la historia de Tamar nos recuerda una realidad dolorosa, pero también una verdad poderosa. Dios no aprueba la violencia, no ignora la injusticia y no abandona a quienes han sido heridos. Dios no está haciendo compinchería con el perverso, con el que se atreve a levantar mano contra ti o contra alguno de sus hijos e hijas. Dios está al frente del asunto. Quizás David no salió a favor de su hija como tenía que hacerlo. Ese fue David. Pero Dios es totalmente diferente. Quizá algunas de nosotras llegamos con muchas heridas hoy, quizá visibles y otras invisibles. Quizá hay historias que nadie conoce, pero déjame decirte, y tú lo sabes, que Dios sí las conoce. Dios conoce cada una de ellas. Y recordemos estos axiomas que por aquí escribí y que quiero que lo tengamos nosotros en cuenta. Nuestra historia no determina, tu historia, perdón, no termina donde comienzan tus heridas, como lo hemos titulado. La herida no tiene la última palabra, el silencio no tiene la última palabra, la violencia no tiene la última palabra. Dios es capaz de traer restauración, dignidad y esperanza donde otros solamente ven dolor. Y quiero invitarte en esta mañana hermosa a que inclinemos nuestra cabeza, porque son muchas las cosas, muchas, muchas, las que tenemos que vivir.
de manera personal, pero al mismo tiempo de manera colectiva. Lidiar con lo que vivimos, pero también lidiar con lo que viven las personas que nos rodean, las que amamos, los que debemos cuidar. Y muchas veces no sabemos cómo lidiar, muchas veces nos decimos, Dios, ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿O cómo le hago si yo con este dolor tan fuerte y mira esta persona que está allí? Pues juntas nos vamos a tomar de la mano y vamos a decir, Señor, hemos decidido creer que nuestra historia no termina donde comenzó nuestra herida. Hemos decidido, Señor, creer que para nosotras hay una historia totalmente diferente. Y le vamos a decir, Señor, gracias, porque tú ves lo que otros no ven. Gracias porque tú escuchas el clamor de quienes están sufriendo injusticia. Hoy ponemos delante de ti nuestras heridas, nuestros silencios, nuestras luchas. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestra identidad está en ti y no en lo que hemos vivido. Sana nuestros corazones, Señor, restaura nuestra dignidad y danos esperanzas para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo espero que en esta mañana, amén, amén, pasemos un tiempo maravilloso. Sé que lo que ahorita vamos a compartir también será una herramienta maravillosa que podemos usar para ayudar, para acompañar, pero también para acompañarnos a nosotras mismas. Y sé que el Señor se está glorificando de una manera especial. Bueno, mil y mil bendiciones. Espero que la terminemos de pasar súper, hiper, mega bien, llenas del poder de Dios y muy felices, sabiendo que cada día a la mesa nos sentamos más mujeres, que tomamos todas estas herramientas que Papito Dios nos da para bendecir, para bendición nuestra, primeramente, pero también para bendecir a todas aquellas que nos rodean. Mil y mil bendiciones.